Continuemos. En el video pasado vimos qué era una base, vimos que una base es un conjunto que genera a todo el a todo un espacio vectorial y que el conjunto es un conjunto de vectores linealmente independientes. Vimos también que las bases siempre tienen el mismo número de elementos. Entonces nos vamos a enfocar en bases de dos subespacios muy particulares. Los vamos a vincular entre ellos directamente con el teorema de la dimensión y de ahí veremos cómo calcularlas. Entonces, el teorema de la dimensión lo que me dice es que para cualquier matriz de tamaño m por n se cumple la siguiente igualdad. Se cumple que la dimensión del rango de A, este es un subespacio, ahorita vamos a ver quién es, más la dimensión del núcleo o kernel de A, que es lo que también en su momento le llamamos nulidad, siempre nos da n. Entonces, ok, aquí hay varios elementos que hay que poco a poco entender. Primero, rango de A y núcleo o kernel de A, ¿qué son? Empecemos con el conocido. El kernel de A es el núcleo de la matriz. Habíamos visto, lo hemos tratado en ejemplos. Es el subconjunto, es el subespacio vectorial de todas las soluciones de este sistema. Entonces, dada una matriz A, las soluciones de este sistema homogéneo me forman un subespacio vectorial. Como subespacio vectorial tiene una base y la dimensión de este espacio vectorial, es decir, el número de elementos de la base de este espacio vectorial es este número y es lo que se le llama nulidad. Lo mismo hacemos con el rango de A. Ahora, ¿qué es el rango de A? El rango de A también se le conoce como el espacio de columnas y se utiliza este nombre porque sugiere de dónde viene. El espacio de columnas no es más que el conjunto, el subespacio generado por todas las columnas de A. ¿Generado cómo? Mediante combinaciones lineales. Este se puede ver que es un subespacio vectorial, por lo tanto también tiene una base, y la dimensión de este espacio es el número de elementos de una base de este espacio. Entonces, el teorema de la dimensión lo que me dice esencialmente es que el número de elementos de una base de este espacio más el número de elementos de una base de este espacio siempre me va a dar n, donde n es el número de columnas de la matriz. Esto puede servir a que de la siguiente forma. Si yo tengo una matriz y conozco la nulidad, inmediatamente conozco este de acá, porque siempre puedo despejar este de acá, la dimensión del rango. Y viceversa, si yo conozco la dimensión del rango y conozco la matriz, sé que tiene tamaño n, entonces conozco la dimensión del kernel o núcleo. Entonces la pregunta y lo que resta por estudiar esta semana es cómo calcular bases de cada uno de estos para saber cuántos elementos tienen también. No solo conocer explícitamente las bases, sino saber cuántos elementos tiene cada una y ver que se verifica este teorema. Entonces, bueno, empecemos con la base del núcleo. La base del núcleo se calcula de la siguiente forma. En este recuadro está escrito, de hecho ya lo hemos hecho en los ejemplos anteriores, entonces este va a ser un breve repaso. Tenemos que resolver el sistema homogéneo AX igual a 0 y encontrar un conjunto que lo genere. Veamos con este ejemplo. Esto va a ser una repetición de algo que ya vimos. Entonces, si tenemos esta matriz, queremos calcular la nulidad, es decir, la dimensión de el kernel o núcleo de esta matriz. Resolvemos este sistema de ecuaciones. Entonces, escribimos la matriz aumentada, la escalonamos, reducimos para obtener esto de acá. De aquí regresamos a un sistema de ecuaciones y obtenemos, asignando ya los parámetros, que las soluciones se ven de esta forma para unos parámetros S y T. ¿Se acuerdan que esto lo separábamos como vectores generadores? Separándolo con vectores generadores, en este caso dos vectores, estos dos vectores forman una base del kernel, del núcleo. Por lo tanto, para esa matriz, la dimensión del kernel o el núcleo, o lo que se le llama la nulidad, es 2. Y tendríamos, eso sería bueno que lo verificaran después, cuando aprendamos a calcular el rango, que se satisface esta igualdad. Entonces, esto es para la base del núcleo.
Aquí hay más ejemplos. Se hace con esta matriz. Ojo, no se está trabajando aquí con esta matriz, sino se está trabajando con la matriz que se obtiene de esta operación, es decir, menos 2 veces la identidad menos A. Entonces hay que hacer aquí ciertas operaciones. De hecho están hechas aquí. Aquí está. Se va a calcular aquí una base para el núcleo de esta matriz. Y se hace lo que acabamos de ver aquí arriba. Se resuelve el problema, se encuentra como es la solución a partir de parámetros, se encuentra el vector generador y este es una base del núcleo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el rango? Recordemos entonces que este rango es el espacio generado por las columnas. Ahora, para encontrar base del rango de una matriz, veámoslo con el siguiente ejemplo. Este ejemplo viene en el último archivo, hasta aquí abajo. Determinaremos una base para el espacio columna de la matriz A, definida en no sé dónde. Bueno, la matriz viene aquí abajo, pues se puede recuperar de lo que viene aquí abajo. Vienen dos soluciones. Quiero que veamos la segunda, es la más clara. La segunda solución dice, bueno, primero, recordemos que el rango de una matriz es el espacio generado por las columnas. Entonces, lo que se va a hacer es ver si las columnas de A son linealmente independientes y si no, ver qué columnas de A son linealmente independientes. Estos vectores columna que aparecen aquí corresponden a las columnas de A y se va a checar que estos vectores sean linealmente independientes. Por lo tanto, se va a escribir la ecuación de independencia lineal, que si recuerdan es poner escalares con cada uno de los vectores e igualarlos a cero. Entonces la matriz A, repito, la matriz A es aquella que tiene por columnas a este vector, a este vector, a este, a este, a este y a este. Y como se ve el espacio, el rango de A es el espacio de columnas de A generado por las columnas. Entonces, el rango de A está generado por estas 1, 2, 3, 4 y 5 vectores. Tiene 5 columnas. Sin embargo, yo quiero una base de ese espacio. Entonces, que bueno, ya tengo un conjunto que lo genera, pero ahora necesito encontrar un conjunto linealmente independiente. ¿Se acuerdan cómo encontrábamos conjuntos linealmente independientes de vectores dentro de un conjunto de vectores? Lo vimos en el primero o en el segundo video. Lo que hacíamos esencialmente era escribir esta ecuación, reducir la matriz que obtenemos, escalonar a la forma escalonada reducida, y fijarnos dónde aparecían los unos principales. En este caso aparecen, es la primera columna, la segunda columna y la cuarta columna. Este y este ya no son unos principales. Por lo tanto, las columnas 1, 2 y 4 de la matriz forman un conjunto linealmente independiente. Estas columnas son la primera, la segunda y la cuarta. Entonces, estos tres vectores que están escritos aquí abajo forman un conjunto linealmente independiente que me genera que me genera al espacio de columnas de la matriz, al rango. Por lo tanto, el rango de esta matriz tiene dimensión 3. Este número de este lado sería 3. En el siguiente ejemplo, de hecho, fíjense, el teorema 6.12 es precisamente el teorema de la dimensión. A veces se le llama también teorema de rango nulidad. Lo que me dice es que rango de A, aquí algunos autores le llaman a la dimensión del rango, también le llaman rango. Es decir, al número, este es un número. Lo que me dice es que es esto, la dimensión del rango más la dimensión del kernel, la dimensión del rango más la dimensión del kernel me da n. Y lo verifican con esta matriz, que es la que siempre se ha estado trabajando en esta sección. Entonces, esencialmente lo que hacen es que la llevan a la forma escalonada reducida, ver dónde están los unos principales, es la primera columna, la segunda y la cuarta. Por lo tanto, el rango de esta matriz, una base para el rango de esta matriz es la primera columna, la segunda columna y la cuarta columna. Pero bueno, ahorita no me interesa cuál es la base, simplemente me interesa saber la dimensión, es decir, cuántos elementos tiene esta base. Tiene 3.
por el teorema de la dimensión. 3 más la nulidad debe de ser igual a n, donde n es el número de columnas. ¿Cuántas columnas tiene esta matriz? 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces, esto me hace que inmediatamente concluir que la nulidad de esta matriz debe de ser 2. Entonces, si calculo una base del núcleo de esta matriz, como lo hicimos hace un momento, ¿se acuerdan cómo lo hicimos aquí? En los ejemplos anteriores. Si calculo el núcleo de esta matriz y veo una base, debo de encontrar que tiene 2 elementos para que este teorema se satisfaga, porque siempre se tiene que satisfacer. Bueno, les voy a dejar otros videos de YouTube con ejemplos resueltos y nos vemos a la próxima.